¿Qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio y una nueva temporada de La Práctica hacia el Dinero. Estamos muy contentos de volver a empezar, de volver a compartirte cosas que te pueden servir con tus finanzas personales. De hecho, hoy día el capítulo se trata precisamente de volver a conectar. Porque sabemos que hay muchas personas que inician con un súper buen impulso, ya sea a ordenarse o a invertir, pero luego como que ese impulso se desinfla y les cuesta volver a conectar. Así que vamos a hablar de nuestra experiencia y también de lo que hemos visto con nuestros alumnos, cómo retomar esta conexión con tus finanzas personales. Sí, y esto es súper importante porque normalmente nosotros pensamos que el tema de finanzas personales es muy puntual. Es como, por ejemplo, hago una formación y ya está. Como ir al dentista. Exacto. Voy, tengo un problema, lo soluciono y se acabó. Pero en realidad no es así, es un camino muy largo. O sea, es algo que se va a incorporar en tu vida y te va a acompañar durante toda tu vida. Entonces, es fácil que mientras estás en la formación o con la motivación a tope haciendo los cambios, esté todo bien. Pero luego pasa un año, 2, 3 y ahí es donde uno dice, bueno, ya no es tan importante o ya no le estoy prestando la misma atención. Y ahí es donde uno empieza, como tú decías, a desinflarse y quizás eso también empieza a mermar los resultados. Entonces, por eso yo creo que es súper importante hablar sobre cómo volver a retomar este impulso desde un punto ya no solo del deber, sino del deseo, porque yo quiero mejorar, porque quiero conseguir mejores cosas. Y hay mucha gente que se aleja precisamente de esto por un tema de personalidad o de incluso definiciones, autodefiniciones. Como por ejemplo, a mí no me gustan los números, yo no soy tan bueno para las finanzas. Y ahí es cuando nosotros nos alejamos de una oportunidad, como tú bien dices, de mejorar esta situación. Entonces, creo que tenemos que ponernos en el caso de todas las personalidades. Hay gente que, como yo, Excel es su mano derecha, por lo tanto, le encanta esto de ponerse a hacer presupuestos, de ponerse a ver los números, las proyecciones de cuándo vamos a lograr el objetivo, etc. Hay personas que se les hace mucho más fácil porque tenemos esa personalidad que nos gustan los números. Pero hay otras personas que no les gustan y la idea es ponerlo fácil. Creo que esta es la primera cosa que te podemos compartir acerca de las experiencias de personas que hemos visto que le han funcionado y personas que no le funciona tan bien. Y es eso, de ponerlo fácil, sobre todo al principio para empezar a incorporar el hábito. Porque como tú bien dijiste, no es algo que sea puntual, como decíamos antes, la ida al dentista, que ya está, te ven, te hacen la mantención y ya está, uno se olvida y sigue con su vida. Sino que lo ideal es que esto se vuelva como parte de tu vida. Sí, y bien dijiste que es un hábito. Y normalmente, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba en una conferencia de hábitos, hablaban de la barrera de iniciar, de lo que tú mencionas. Hay que ponerlo fácil. Y hacían un ejemplo con salir a correr. Si tú en la mañana te levantas y tú tienes en tu mente que vas a salir a correr, pero no tienes nada preparado, ya eso empieza a generar barreras. Y cuando pasa el rato dicen, no, mejor hoy día ya no salgo. Entonces no puedes crear ese hábito del deporte. Y por lo tanto lo que recomendaban era deja tus zapatillas listas, tu ropa también, cosa que te levantes y rápidamente estés preparado para salir. Y en temas financieros yo creo que aplica algo similar, porque dependiendo en la etapa que uno esté, dependiendo si uno está en la etapa, por ejemplo, de orden financiero y necesito registrar gastos, no es una actividad que uno diga, uy, qué rico, me alegra el día registrar gastos. Bueno, algunas personas quizás sí, pero no es la normalidad. Yo diría que a la mayoría de la gente le deprime esto. Exactamente. Y dependiendo de la personalidad, hay personas que son evitadoras de eso, o sea, tratan de ni siquiera mirarlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer algo para que inicie la acción sin que casi me dé cuenta? Por ejemplo, una solución bastante sencilla puede ser el día que te pagan el sueldo, donde tu energía y tu ánimo está a tope, decir, bueno, voy a hacer el balance del mes. Y de esa manera estás ligando algo importante, también financiero y algo que te hace feliz, a un hábito que deberías estar comenzando a hacer. Entonces yo creo que eso es clave. Cuando uno pierde la motivación es porque pierde el hábito, y cuando pierde el hábito es porque hubo muchas trabas para iniciar la acción que te lleva a ese hábito. Registrar gastos, hacer presupuestos, bueno, lo que sea, seguir invirtiendo, por ejemplo, analizar inversiones. Eso es lo importante, yo creo que es ligarlo idealmente a algo que te haga feliz. O algo que ya tengas un hábito, que de hecho siempre lo damos en ejemplos de cursos, cuando decimos, mira, en los gastos del día lo puedes anotar cuando te laves los dientes en la noche, porque es algo que es un hábito, todos los días lo vas a hacer, entonces aprovecha linkear ese hábito que ya tienes con un nuevo hábito y de esa manera se te hace mucho más fácil. Sí, yo creo que también algo que dijiste súper importante es el tema de la motivación. Porque cuando nosotros hablamos de invertir, la motivación, cuando tienes buenos resultados y tienes un sistema que te funciona,
es súper fácil verla. De hecho, nosotros nunca nos olvidamos de invertir, bueno, también porque nos gusta mucho, pero porque también estamos obteniendo buenos resultados. Pero en el ámbito de ordenarse y de anotar gastos, no se ve inmediatamente el resultado, no se ve tan directamente el beneficio. Y creo que aquí también tiene que ver con las experiencias pasadas. O sea, hay mucha gente que no tiene el hábito o que perdió, se desinfló, no quiso continuar con su orden financiero precisamente porque no vio ningún cambio en su vida. Y creo que esto es súper importante porque también una cosa es hacer algo y incorporar un hábito, pero la otra, muy diferente, es que el hábito te sirva para algo. Y aquí yo creo que hay que incorporar algo de inteligencia financiera, y es que hay que tener un objetivo para lo que uno está haciendo. O sea, si yo anoto gastos por anotar gastos y no mido después, no saco conclusiones, no tengo un objetivo grande que lograr, es difícil que vuelva a incorporar ese hábito si ya lo dejé. ¿Por qué? Porque no me sirvió de nada. Entonces yo creo que las maneras o los implementos, herramientas, etcétera, que utilicemos son también importantes. No es llegar y decir, mira, esta metodología de anotar gastos en una aplicación me sirvió para perder tiempo porque estuve mucho tiempo poniendo gastos. Y ponlo en los comentarios si es que nos estás viendo por YouTube y te ha pasado lo mismo. Porque efectivamente hay mucha gente que pierde mucho tiempo anotando gastos y que luego con esa información lo único que hace, como decíamos antes, es deprimirse porque ve que se gasta un montón de dinero que no le alcanza para lo que quiere hacer en el futuro y ahí se queda, en el fondo se queda en el paso 1. Pero yo creo que también te podemos compartir en este mismo capítulo un sistema cuándo te va a servir en el fondo anotar gastos. Y es que ahí no se tiene que quedar, o sea, tiene que haber un paso 2, que es el análisis. ¿Qué pasó? ¿En dónde se me está yendo el dinero? ¿Es en cosas que realmente yo quiero o no quiero? Y todo esto involucra también un autoconocimiento. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? O sea, muchas veces nosotros podemos durar mucho más con un hábito o incluso retomarlo mucho más fácil si tenemos un para qué importante. Sí, y ese para qué normalmente tiene que ir también ligado a un tema financiero. Por ejemplo, si tú dices, mira, quiero ligar este hábito para poder ahorrar más, para poder comprar una casa, para poder salir de vacaciones, cambiar el automóvil, lo que sea. Pero si tú lo ligas a algo financiero, tú ya sabes qué tan avanzado vas del camino porque eso es cuantificable. Entonces, yo creo que es súper importante poder hacer eso y no solo monitorearlo, y este es de mi manera personal y mi consejo como particular es no monitorearlo al final del periodo, ya sea al final del mes o al final del año. Porque, como tú bien dices, los números, la idea es luego analizarlos, pero el análisis es para tomar acciones. O sea, no me sirve de nada haber pasado todo el año, haber hecho todo el registro de gastos al final del año, sentarme y decir, mira, ¿sabes qué? Lo hice fatal. Me gasté mucho aquí, muy poco acá, no pude ahorrar lo que quería, vale, pero no tuve opción en el camino de retomar el camino correcto porque lo hice todo este análisis al final. Entonces yo creo que es súper importante ir monitoreando esto con una frecuencia un poquito más alta, no necesariamente día a día, pero quizás sí semana a semana, para que uno diga, mira, ¿sabes qué? Ya me ocupé mi presupuesto, por ejemplo, de salir a comer fuera. Perfecto. O sea, no quiere decir que no estuvo esa categoría, si es importante para mí, tiene que estar, pero ya se ocupó. Entonces ahora el resto del mes ya no salgo a comer y hago otras cosas. Siempre ligado a las prioridades de cada uno, porque claro, la idea es que, y nosotros siempre lo decimos, es que las finanzas personales te hagan feliz. Entonces aquí no tenemos que ir caminando hacia el objetivo que no sé, que la sociedad te impone o que te dijo un amigo, un familiar. Tiene que ser algo que a ti te haga feliz. Si a ti te hace feliz salir de vacaciones todos los años y ese es tu objetivo de ahorro, genial, hacia allá hay que caminar. Pero la idea es ir monitoreando para que ese objetivo se cumpla. Entonces, aquí también no es solo el hábito, sino también yo diría la frecuencia en que yo analizo para luego tomar esa acción correctiva en caso que me esté desviando. Si voy bien, seguimos tal cual. O sea, no es problema. Pero si noto que me estoy desviando, tengo que tener un momento en que yo pueda corregir ese camino. Sí. Y bueno, eso es un excelente como impulso para empezar a retomar. Ya tenemos cómo retomar sin cometer el error de que sean acciones que no te traigan frutos, que no te traigan resultados. Pero por otro lado también yo creo que es súper importante hablar de la culpa del abandono. Porque eso también es algo que nos duele tanto y lo dejamos tan escondido atrás que luego cuando queremos retomar tenemos miedo de volver a sentirla. O sea, esto es como súper raro, pero efectivamente a veces pasa que la gente que empieza un proyecto, ya sea voy a ordenarme, voy a invertir, voy a comprar una casa, o sea, en el fondo un proyecto grande que tenga que ver con las finanzas,
y ese proyecto se queda a medio camino, ya sea porque nosotros abandonamos o porque la vida pasa, porque hay veces que pasan cosas en la vida también. O sea, no siempre nosotros ahorramos y ese ahorro se va para lo que queremos. A veces, si no tenemos un fondo de tranquilidad, ese ahorro se va para imprevistos. Entonces, eso luego genera culpa porque es como no lo logré. ¿Y qué me va a decir que ahora sí lo voy a lograr? Entonces yo creo que hay que manejar bien la culpa. Hay que, en el fondo, ser más amables con nuestro camino, con nosotros mismos. Porque volver a comenzar no significa volver a asegurar un fracaso necesariamente si no tuviste una buena experiencia en el pasado, sino que es corregir errores que ya estuvieron en la vez anterior y que no quieres volver a cometer y por lo tanto esta vez podría salir mucho mejor. En el fondo es cambiar esa mirada de la culpa, dejarla atrás para que no te frene al momento de decir, vale, me voy a volver a poner a invertir. Que de hecho aquí en las inversiones es donde tenemos un talón de Aquiles de muchas personas, porque hay muchas personas que tienen malos resultados invirtiendo y quedan como traumados y no quieren volver a conectar con ese deseo de tener un patrimonio rentable en el futuro. Sí, porque claro, ya tienen la experiencia de que les fue mal, no quieren volver a cometer errores, porque eso tiene ya una repercusión muy clara, que es perder dinero. Entonces yo creo que acá lo importante, bueno, voy a separar un poquito este consejo o esta explicación, porque creo que es un poco distinto en finanzas personales e inversiones. Cuando es finanzas personales, la gente siente un poco como cuando quiere hacer una dieta y no le funciona, y luego quiere de nuevo y dice, no, pero ¿para qué si no me va a funcionar? O voy a lograrlo, pero a la semana voy a estar igual que antes. Entonces tiene como una motivación, pero se va muy rápido. Entonces en finanzas personales yo creo que esa motivación es lo que hablábamos al inicio de este capítulo, de linkearla rápidamente a otro hábito, para que no se pierda la motivación, porque al final uno se hace el registro de gasto, análisis de esos datos, puede hacer presupuesto y cosas por el estilo, siempre van a ayudar. Van a ayudar más o menos dependiendo de la calidad del análisis que vayamos haciendo y lo prolijo que seamos en anotar, pero siempre va a sumar. En cambio en inversiones no es necesariamente así. No por invertir más o más seguido voy a tener mejores resultados, porque puede que elija una mala inversión, que no haya sabido exactamente cómo elegirla y tenga menos dinero al final del año. Entonces no por hacerlo más veces necesariamente quiere decir que me va a ir mejor. Y ahí yo creo que es distinto. Porque lo que nosotros tenemos que hacer antes, cuando tenemos esta motivación, antes de pasar a la acción, es evaluar qué pasó antes que nos hizo perder dinero. ¿Cuál fue el error? Y muchas veces, si es que no el 100% de las veces, tiene que ver con que ese error no hace relación a la inversión en sí, sino a nosotros. A que no teníamos el conocimiento, a que no pudimos prever algo que iba a pasar. Y en ciertos tipos de inversiones, prever el futuro es muy complicado. Es como ir al casino. O sea, si yo voy y digo, mira, yo puedo suponer que va a salir este número en la ruleta, pero no tengo la certeza de que va a suceder, claramente estoy jugando en unas reglas azarosas. Y muchas inversiones tienen esas reglas azarosas. Entonces lo importante es identificar, estoy jugando en ese juego del azar, por lo tanto, si me va bien tampoco me lo puedo adjudicar, pero si me va mal tampoco me lo tengo que achacar a mí. O sea, no es que afecte mi autoestima, es como decir, bueno, es que el juego era así. Entonces puedo ahora jugar en otro tipo de inversiones, bueno, jugar entre comillas, pero invertir en otro tipo de instrumentos financieros donde no sea tan azaroso. Y ahí yo puedo empezar a tomar acciones. Por ejemplo, si no conozco ese tipo de inversión, ¿cómo me educo, cómo me formo para evitar estos errores? Porque como digo, en inversiones a veces no es que la culpa sea nuestra en el sentido de que no es que nosotros hicimos una mala acción, sino que el mercado o el ambiente en el que estábamos invirtiendo era más complejo. Entonces, por eso yo creo que en temas de finanzas personales e inversiones son cosas distintas. En finanzas personales, si tenemos motivación, lo linkeamos rápidamente a algún otro hábito. Y en inversiones tenemos que analizar la causa del fracaso anterior para que eso también nos dé ánimo y esperanzas para el futuro de decir, mira, vamos a hacerlo esta vez bien, pero vamos quizás a cambiar esta variable. Ya sea cambiar el tipo de inversión o mejorar nuestra educación al respecto, o hacer análisis un poquito más profundos. Quizás la primera vez lo invertimos muy a la rápida, o nos dejamos guiar por una recomendación externa, ahora quiero tomar la decisión por mí mismo. Entonces, creo que ahí uno cuando analiza ese error, esa motivación inicial puede ayudarnos a mejorar y a cambiar los resultados de nuestras inversiones, que es lo que queremos, que sean buenas. Sí, y en todo caso, a veces no simplemente tiene que ver con el tema de la culpa, o sea, ya vimos cómo mejorarla en el ámbito de finanzas personales, cómo también manejar el tema de los errores o cómo volver a conectar también con las inversiones desde otro punto de vista si es que antes no fue mal. Pero también a veces pasa la vida, o sea, a veces que
nosotros tratamos de volver a conectar. De hecho, hay mucha gente que conecta escuchando podcasts como este. Dice, ya, quiero mejorar en finanzas personales, pero no tengo tiempo para ponerme a ello, así que me voy a poner un podcast para ver si me motivo. Esperamos que estemos logrando ese objetivo con el capítulo de hoy, volviendo a esta segunda temporada. Pero yo quería hablar de la vida, porque nosotros tenemos una experiencia que compartirte, que nos pasó. En su momento estuvimos súper motivados por nuestro objetivo. En ese tiempo, hace más de 10 años, teníamos las ganas de vivir fuera, que es algo que logramos y conseguimos. Pero en algún momento se nos olvidó. La vida empezó a pasar y ¿qué pasaba? Teníamos nuestros empleos, estábamos anotando gastos, organizando nuestras finanzas, invirtiendo, pero el objetivo de vivir fuera de pronto quedó como fuera del panorama, se nos olvidó por completo. Y era un sueño súper importante, sobre todo para mí, era algo que yo quería hacer con muchas ganas. Y resulta que estábamos como echando raíces, a tal punto que en ese momento estábamos por casarnos, venía mi hermana del extranjero, venía de visita, ella vive en Barcelona, y cuando me preguntó qué queríamos de regalo por el acuerdo de unión civil que íbamos a firmar, yo me acuerdo que le dije una lavavajillas. Quiero un lavavajillas porque me va a solucionar la vida. De hecho, en algún post de redes sociales hemos puesto que una de las cosas o las compras que más nos ayudó en la vida fue un lavavajillas. Entonces yo quería un lavavajillas para mi departamento en Santiago. Y mi hermana me preguntó, ¿pero tú no te querías ir? Y ese recordatorio fue como un golpe, así como que me hubiesen dado un combo en la cara. Y fue como, sí, yo quería eso, ¿qué pasó? ¿En qué momento se me olvidó? Y creo que también es importante tener como recordatorios de las cosas que realmente queremos para que la vida no se nos pase, porque yo creo que si ese recordatorio me hubiese llegado muchos años después, de hecho aprovecho de agradecerle a mi hermana que me pegara como ese golpe de memoria. Creo que es muy importante tener recordatorios y tener instancias, ya sea a fin de año cuando nos marcamos nuestros propósitos o en eventos especiales de nuestra vida, reconectar con lo que realmente queremos para que el tiempo no pase sin más. Y creo que es una experiencia que a nosotros nos ayudó a volver a conectar. De hecho, cambió nuestra mirada de los planes que teníamos de aquí en ese momento a un año por completo, porque volvimos a conectar con nuestro objetivo y lo conseguimos gracias a eso. Pero también fue porque no nos dejamos estar ni tampoco teníamos tantas ataduras. Yo creo que la vida a veces la volvemos tan compleja que termina atándonos, así como que nos fuéramos enrollando en algo y terminamos como atados de nuestra propia vida y de nuestras propias decisiones pasadas. Creo que el tip que te puedo dar aquí, que nos ayudó a nosotros mucho, fue hacerlo simple y no tener miedo a deshacer cosas. Sí. Bueno, en este caso fue porque nuestro objetivo también era emigrar, entonces no necesitábamos, o de hecho nos impedía avanzar el hecho de tener ataduras. Entonces en este caso sí que eso ayudó. Y para los oyentes, esta es una anécdota muy personal nuestra, para que sepan lo importante que era este sueño para Natalia. Ella en un momento me dijo, yo me voy a ir a vivir al extranjero. Si te vienes conmigo bien, y si no, bien también, pero yo me voy. O sea, a ese nivel de sueño era el de ella. Cuando dice que era importante, era no importante, era muy importante este sueño para ella. Entonces, es lo que acabas de decir, de que la vida pasa y se te puede incluso olvidar un sueño así de importante, es normal a muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué les sucede? Porque estamos en una rutina y muchas veces esa rutina está suficientemente cómoda para decir, no necesariamente vivo con todos los lujos, sino cómoda de no necesito cambiar muchas cosas para que mi vida siga avanzando como está hoy en día y que yo me sienta relativamente feliz. Pero claro, luego hay otros sueños que dicen, bueno, es que si yo lograra esto, sería incluso más feliz. Y ahí es donde se nos olvida. O no solo se nos olvida, a veces nosotros mismos lo podemos ir apagando. Decimos, bueno, sí, pero es que eso era cuando yo era más joven, que tenía sueños más idealistas y me gustaría, pero es que ahora ya no. Pero la verdad es que yo creo que cuando uno avanza en la vida se da cuenta que eso, realmente cuando pensamos hacia atrás y decimos que cuando yo era joven o más joven, todavía seguimos siendo jóvenes. O sea, hay una cosa que a mí me ha cambiado mucho la perspectiva de estar viviendo aquí en Andorra y es el tema de la edad. El tema de la edad, tanto para un lado como para el otro. O sea, he visto aquí personas de 20 y pocos años con negocios súper grandes y facturando súper bien y digo, wow, o sea, yo a esa edad ni siquiera pensaba en esto. Y también he visto personas de 70, casi 80 años que se mantienen muy juveniles, o sea, que
siguen esquiando por pistas muy difíciles, o personas que incluso con más de 60 años todavía se están planteando y dicen, mira, quizás voy a ser padre o no voy a ser padre. Claro, porque mentalmente no tienen el estigma de la edad. Y ahí cuando uno lo mira en perspectiva dice, es verdad, o sea, si yo tengo 50, 60 años, que para muchas personas puede ser considerado como que ya uno está en la última etapa de la vida, yo creo que no es así, porque quizás te quedan 30 o 40 años más fácil por delante. Y eso es el resto, o sea, como la mitad de tu vida. Y yo creo que por eso es tan importante que cuando nosotros tengamos estos como periodos, ojalá de introspección, ya sea a final del año cuando hacemos nuestros propósitos o en otra instancia, tratar de reconectar con estos deseos, con estos sueños y decir, bueno, todavía me queda mucha vida por delante, o eso esperamos, porque nadie tiene la vida comprada, pero todavía tenemos posibilidades de vivir muchos años más, entonces intentemos aprovechar esos años y no tratemos de apagar estos sueños y hacer como esta reconexión con nuestros deseos, con nuestros intereses más profundos, porque quizás, para mi manera de verlo, ahí es donde está el verdadero júbilo de la vida. O sea, no es tanto el llegar a cierta edad cuando uno tiene que jubilar o conseguir algo material, sino es el camino, y ese camino es el que se vive día a día. Entonces creo que es súper importante hacer este momento introspectivo y volver a conectar con estos sueños. Sí, y es importante para mantener la motivación, volver a conectar, como hemos hablado en el capítulo, eso de conocer cuáles son tus motivaciones. Yo creo que eso es lo más importante, porque si vas a mirar tus finanzas personales, es por algo, es para algo. No es simplemente porque es bueno. O sea, cada vez que a nosotros nos han dicho, digo nosotros personalmente hablando, pero yo creo que esto le pasa a la mayoría de la gente, tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo, hay una resistencia horrorosa. Es como que a mí me dijeran, no lo hagas. Entonces, yo creo que a nadie le gusta mirar sus finanzas porque es bueno hacerlo, sino que tiene que estar conectado a algo que tú quieras lograr, a algo que quieras mejorar, a una visualización. O sea, hay gente que hoy en día se quiere ordenar porque ya no quiere ser esa persona, no quiere tener el estigma de las deudas. O sea, ya no quiere ser esa persona que se pasa endeudando porque no ha conseguido ordenar sus finanzas. O hay gente que se motiva a invertir o a volver a intentarlo, si es que ya lo intentaba antes, a volver a intentarlo porque ha visto lo que otras personas han logrado. De hecho, si nosotros hacemos este podcast no solo para compartirte también nuestra experiencia, sino que también para motivarte y decirte que se puede. Y de hecho, con esto aprovecho de compartirte una noticia, y es que vamos a empezar a tener invitados en el podcast. No solamente vamos a compartir nuestra experiencia, porque la práctica hace al dinero, sino que también vamos a compartirte experiencias de otras personas. Y bueno, dentro de todo lo que hemos visto hoy día, el volver a conectar a nosotros nos ha ayudado porque queríamos conectar contigo de nuevo, queríamos volver a hacer una segunda temporada del podcast, y esperamos que las reflexiones de hoy, tanto del manejo de la culpa como también el hecho de las experiencias del pasado que no te frenen para poder volver a intentarlo, como también conectar con la rutina a raíz de las experiencias, de volver a conectar con esos deseos que tienes para que la rutina no se meta entre medio y no sea una traba para ti. Todo esto que hemos compartido hoy día te sirva para volver a conectar no solamente con nosotros, sino que también con tu objetivo, con tus finanzas y con un patrimonio rentable. Claro, que logres tener estos resultados que tú estás esperando. Así que te dejamos invitado también o invitada a los siguientes episodios que, como dijo Natalia, algunos serán con invitados muy interesantes. Un abrazo grande y nos vemos muy prontito. Chao, chao.